Hola, bienvenidos a nuestro nuevo tema, distribución de frecuencias. Bueno, es un tema de estadística y como primer lugar vamos a definir qué es una distribución de frecuencias. Bueno, la distribución de frecuencias, o también conocida como tabla de frecuencias, es una ordenación en forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente. Bueno, tenemos diferentes tipos de frecuencias. Una de las más conocidas y la primera que encontramos siempre en una tabla de frecuencias se llama frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta es el número de veces que un dato se repite dentro de un conjunto de datos. Se representa con una f minúscula, f sub i, donde la i corresponde al número de datos. La forma de obtener la frecuencia absoluta no es otra que contando las veces que aparece el dato en el conjunto de datos. La suma de las frecuencias absolutas corresponde al número total de datos representado por la letra N mayúscula. Bueno, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa de un dato es el número que se repite ese dato en relación al número total de datos. O en otras palabras, es la proporción de veces que aparece ese dato con respecto al total. Se representa como n sub i, siendo i el número de datos, y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada dato entre el número total de datos. Bueno, el valor de la frecuencia relativa siempre va a estar entre 0 y 1. El valor obtenido está en tanto por 1, pero se puede expresar en tanto por ciento si se multiplica por 100. La suma de todos los datos, o la suma de todas las frecuencias relativas, mejor, de todos los datos de la muestra es igual a 1, cuando se expresa en tanto por 1, que es lo más común. Frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas que se va acumulando hasta ese dato. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada de un dato en concreto se obtiene sumando su frecuencia absoluta a las frecuencias absolutas de los datos que son menores que él. Se representa como con una f mayúscula sub i, donde i es el número de datos. Se calcula sumando la frecuencia absoluta de un dato más la frecuencia absoluta del dato anterior. Por tanto, la frecuencia absoluta acumulada del primer dato coincide con su frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada del último dato coincide con el número total de datos. Interesante, ¿no? Bueno, y continuamos con la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el mismo concepto que para la frecuencia absoluta acumulada. Se representa como n mayúscula sub i, donde la i es el número de datos y se puede obtener como el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada para cada dato entre el número de datos totales. O también como la suma de la frecuencia relativa de un dato más la frecuencia relativa del dato anterior, así que la frecuencia relativa acumulada del primer dato coincide con su frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada es igual a 1. Bueno, ¿qué son las clases? Si se tiene un número muy grande de datos, estos se agrupan en intervalos, o también llamado clases, para no tener que realizar tablas muy largas con muchos datos diferentes. También se agrupan en intervalos cuando las variables son continuas.
En estos casos se realiza una tabla de frecuencias con datos agrupados. Los datos se agrupan en intervalos llamados clases y es a estos intervalos los que se asignan sus frecuencias correspondientes. Sobre las clases resaltamos los siguientes conceptos. Límite de clases. Cada intervalo tiene un límite inferior que pertenece a ese intervalo cerrado por la izquierda con un corchete y un límite superior que no pertenece, abierto por la derecha. Amplitud de la clase. La amplitud es la diferencia entre el límite superior e inferior y debe ser la misma para cada intervalo. Marca de la clase es el punto medio de cada intervalo y es el valor que se utiliza para calcular otras medidas. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a construir una tabla de datos agrupados. Tenemos aquí 40 datos. Entonces lo primero que hacemos es que se localizan los valores de menor y mayor de la distribución. En este caso los mayores son 48 y 3. Entonces se restan y se busca un número entero un poco mayor que la diferencia y que sea divisible por el número de intervalos que queramos establecer. Entonces 48 menos 3 nos da 45. Incrementamos el número hasta 50, 50 dividido entre 5 va a ser igual a 10 intervalos. Entonces eso es una forma de nosotros organizar la tabla. Bueno, se forman los intervalos teniendo presente que el límite inferior de una clase pertenece al intervalo, pero el límite superior no pertenece a ese intervalo, se encuentra en el siguiente intervalo. Bueno, C1 es la marca de la clase, que es el punto medio de cada intervalo. Bueno, aquí la hemos organizado. Cualquier duda, cualquier inconveniente, puede dejarme aquí en los comentarios del video su pregunta, su duda. Entonces, aquí tenemos la tabla, ya la hemos realizado. Bueno, y dejamos aquí una actividad para ejercitarnos. Aquí tenemos las notas de 35 alumnos, calificaciones de 35 alumnos en el examen final de estadística, calificados del 0 al 10. Y con estos datos vamos a elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos o clases. Bueno, éxitos, usted puede. Nos veremos en una próxima ocasión. Que Dios nos bendiga.